Hay etapas en la vida en las que el verdadero cansancio no proviene del cuerpo, sino del constante movimiento de la mente. Momentos en los que piensas sin descanso, analizas cada detalle, anticipas escenarios, intentas resolver lo que aún no ha ocurrido y aún así sientes que nada cambia porque te acuestas agotado pero no descansas y despiertas con la misma carga invisible que nadie ve pero que tú sientes con intensidad, como un ruido interior que no se apaga y que te acompaña incluso en los momentos en los que más necesitas paz. Y aunque intentas mostrar fortaleza, sonreír, aparentar que todo está bajo control, en lo profundo de tu interior libras una batalla silenciosa contra pensamientos repetitivos, dudas persistentes y miedos disfrazados de lógica que te roban la calma poco a poco, haciéndote sentir que incluso teniendo fe, incluso orando, incluso creyendo en Dios, hay una parte de tu mente que no logra alinearse con esa confianza que tanto deseas vivir. Y es precisamente en ese punto donde comienza una verdad transformadora que puede cambiar no solo tu forma de pensar, sino tu manera de sentir y de vivir cada día, porque llega el momento en el que necesitas entender que la paz no se encuentra pensando más, sino confiando más, que el descanso no llega cuando resuelves todo en tu mente, sino cuando decides rendir lo que no puedes controlar en las manos de Dios, porque pensar en exceso desgasta, pero confiar profundamente renueva, y en medio de ese torbellino interno que parece no detenerse, Dios no está ausente ni en silencio. Él está esperando que dejes de luchar solo con tus pensamientos para enseñarte a descansar en su presencia de una manera real, profunda y transformadora. Porque muchas veces el peso que sientes no proviene de lo que estás viviendo afuera, sino de lo que está ocurriendo dentro de ti, de esa mente que no deja de cuestionar, de ese y sí constante que abre puertas a la ansiedad, que construye escenarios que nunca sucederán, que te hace vivir batallas que aún no existen, y sin darte cuenta terminas atrapado en un ciclo donde cuanto más piensas, menos paz tienes, donde cuanto más analizas, más dudas aparecen, y donde la fe comienza a perder espacio frente a pensamientos que solo te debilitan. Pero necesitas comprender algo con claridad espiritual. La mente es poderosa, pero no fue diseñada para gobernarte, fue diseñada para alinearse con la verdad de Dios. Y aunque hoy sientas que tu mente está cansada, saturada o confundida, eso no significa que estás perdiendo la batalla, significa que estás siendo llamado a un nivel más profundo de confianza, porque hay pensamientos que llegan sin ser invitados, pero tú decides si se quedan. Hay emociones que tocan la puerta, pero tú decides si toman el control, y esa decisión no se logra con más esfuerzo mental, sino con una rendición espiritual constante, donde cada pensamiento es llevado a Dios una y otra vez, entendiendo que no se trata de dejar de pensar, sino de aprender a pensar desde la fe y no desde el miedo, porque cuando tu mente no tiene dirección, te arrastra, pero cuando es guiada por la verdad, te fortalece. Y ahí es donde comienza la transformación real, cuando entiendes que lo que piensas constantemente termina definiendo cómo vives, porque si piensas desde la duda caminarás inseguro, si piensas desde el temor vivirás limitado, pero si decides enfocar tu mente en Dios, comenzarás a experimentar una paz que no depende de las circunstancias, una estabilidad interior que no se rompe con facilidad, y una confianza que no nace de lo que ves, sino de lo que crees. Y es que la ansiedad muchas veces no nace de la realidad, sino de la imaginación descontrolada, de ese intento constante de adelantarte al futuro, de querer resolver lo que aún no ha llegado, de tratar de entender lo que solo el tiempo y Dios pueden revelar, y en ese intento tu alma se desgasta, porque fuiste creado para vivir el presente con fe, no para cargar el futuro con temor, y cada vez que te adelantas al tiempo de Dios, tu mente se cansa más de lo que puede soportar.
Pero aquí es donde todo cambia, cuando dejas de intentar controlar lo incontrolable y comienzas a soltarlo en manos de Dios, cuando reconoces con humildad que no puedes con todo, pero Él sí puede, cuando en lugar de alimentar pensamientos que te inquietan, decides alimentar tu espíritu con confianza, y en ese momento ocurre algo poderoso aunque silencioso. La mente comienza a calmarse, la ansiedad pierde fuerza y una paz inexplicable empieza a ocupar el lugar donde antes había ruido. Porque la batalla mental no se gana luchando más fuerte, se gana confiando más profundo, no se gana intentando resolver cada pensamiento, se gana entregándolos, no se gana acumulando respuestas, se gana descansando en quien ya tiene el control de todo, y es ahí donde descubres que la fe no elimina automáticamente los pensamientos, pero sí cambia su influencia sobre ti, porque ya no gobiernan tu vida, ya no determinan tus decisiones, ya no definen tu paz. Y tal vez hoy te identificas con ese cansancio invisible, con esa sensación de saturación que no sabes cómo explicar, con esa lucha interna que nadie ve, pero que tú enfrentas cada día. Y quiero decirte algo con claridad y verdad: no estás roto, no estás fallando, no estás solo, simplemente has estado cargando más de lo que te corresponde, intentando resolver con tu mente lo que solo Dios puede ordenar con su presencia. Por eso este es el momento de hacer una pausa interior, de reconocer qué pensamientos te están agotando, qué miedos has estado alimentando sin darte cuenta, qué cargas has estado sosteniendo en silencio, y entregarlos uno a uno en las manos de Dios, no con palabras perfectas, sino con un corazón sincero que diga: Señor, ya no quiero seguir luchando solo con mi mente, enséñame a confiar, enséñame a descansar, enséñame a soltar, porque cuando la mente se rinde, el alma descansa, y cuando el alma descansa, Dios comienza a obrar de maneras que tú no podrías lograr por tus propias fuerzas. Y poco a poco empezarás a notar que aunque las circunstancias no cambien de inmediato, algo dentro de ti sí cambia, tu forma de pensar se ordena, tu manera de reaccionar se transforma, tu interior se fortalece, porque la paz de Dios no siempre elimina el problema, pero siempre cambia tu posición frente a él. Te da claridad donde había confusión, calma donde había ansiedad y esperanza donde antes solo había duda. Así que si este mensaje ha tocado tu corazón y sientes que necesitas comenzar un proceso real de renovación mental y espiritual, te invito a quedarte hasta el final de este contenido, porque durante este recorrido vamos a profundizar en cómo entregar cada pensamiento, cómo fortalecer tu fe en medio de la incertidumbre y cómo experimentar una paz verdadera que no depende de lo que sucede afuera, sino de lo que Dios hace dentro de ti. Y también te invito a dar un paso sencillo pero poderoso que puede marcar el inicio de tu libertad interior. Suscríbete a este canal para seguir recibiendo mensajes que alimenten tu fe y escribe en los comentarios con convicción y esperanza esta declaración: Señor, ordena mis pensamientos y llena mi mente de tu paz, porque a veces una decisión pequeña, acompañada de fe, puede abrir la puerta a una transformación profunda que cambiará tu manera de vivir para siempre. Y mientras permaneces en este espacio de reflexión profunda, es necesario que entiendas algo aún más revelador, porque no se trata solamente de reconocer que tu mente está cansada, sino de comprender por qué ha llegado a ese punto y cómo Dios desea intervenir de una manera más íntima, más constante y más transformadora de lo que imaginas, porque la mente humana, cuando no está anclada en la verdad espiritual, tiende a expandir cualquier pensamiento hasta convertirlo en una carga desproporcionada, tomando una pequeña preocupación y transformándola en un escenario complejo, lleno de incertidumbre, donde cada posibilidad negativa parece más real que la misma promesa de Dios.
Y es ahí donde comienza el desgaste emocional que lentamente consume tu energía, tu enfoque y tu paz interior. Porque no es casualidad que te sientas así, no es simplemente una coincidencia ni una debilidad personal, es el resultado de una mente que ha intentado sostener demasiado por demasiado tiempo, sin el descanso que solo puede encontrarse en la presencia de Dios. Una mente que ha querido anticipar cada resultado, controlar cada detalle, prever cada riesgo, sin darse cuenta de que ese intento constante de control termina produciendo el efecto contrario: más ansiedad, más confusión, más cansancio, porque lo que no fue diseñado para ser controlado por ti termina pesando más de lo que puedes soportar. Y en ese proceso silencioso, casi imperceptible, comienzas a desconectarte de lo más importante, la confianza, porque la confianza no se construye cuando todo está claro, se fortalece precisamente cuando no entiendes, cuando no tienes respuestas, cuando no sabes cómo se resolverá lo que estás viviendo, pero decides creer aún así. Decides sostenerte en Dios, aun cuando tu mente insiste en mostrarte todas las razones por las que deberías preocuparte. Y ahí es donde ocurre el verdadero cambio, cuando eliges confiar aunque no sientas paz inmediata, cuando eliges soltar aunque todavía tengas miedo, cuando eliges descansar aunque tus pensamientos quieran seguir corriendo. Porque la realidad es que tu mente ha aprendido hábitos, ha desarrollado patrones, ha repetido pensamientos durante tanto tiempo que ahora parecen automáticos. Pero lo que se aprendió también puede transformarse, lo que se repitió también puede ser reemplazado, y lo que hoy te domina puede mañana convertirse en una herramienta de crecimiento, si decides entregarlo a Dios de manera constante, consciente y perseverante, entendiendo que la renovación no ocurre de un instante a otro, sino a través de una decisión diaria de rendir cada pensamiento que no proviene de la paz. Y es importante que comprendas esto con profundidad, porque muchos intentan cambiar su vida, cambiando circunstancias, pero Dios comienza cambiando pensamientos. Muchos buscan paz afuera, pero Dios la establece primero dentro de ti. Muchos esperan que todo se ordene para poder descansar, pero Dios te enseña a descansar incluso antes de que todo se ordene, porque ese descanso no depende de lo que sucede, depende de en quién confías. Y cuando esa verdad se vuelve real en tu vida, empiezas a experimentar una estabilidad que no es común, una firmeza que no es superficial, una paz que no se rompe con facilidad. Porque hay algo que debes enfrentar con honestidad, y es que no todo pensamiento que llega a tu mente merece quedarse. No todo lo que imaginas es verdad, no todo lo que sientes define tu realidad, y cuando comienzas a filtrar tus pensamientos a través de la fe, empiezas a recuperar el control que creías haber perdido, no desde la fuerza humana, sino desde la autoridad espiritual que Dios te ha dado para decidir qué alimentas y qué sueltas, qué crees y qué rechazas, qué permites que crezca en tu interior y qué decides entregar. Y en ese proceso descubrirás que la paz no llega porque dejas de tener problemas, sino porque dejas de permitir que los problemas gobiernen tu mente. Descubrirás que la ansiedad no desaparece porque todo se vuelve perfecto, sino porque tú aprendes a confiar en medio de la imperfección. Descubrirás que el descanso no es la ausencia de pensamientos, sino la presencia de Dios en medio de ellos, guiándote, ordenándolos y dándote claridad cuando más lo necesitas. Porque incluso ahora, mientras escuchas estas palabras, algo está ocurriendo dentro de ti. Algo se está alineando, algo se está calmando, algo está comenzando a soltar el peso que llevaba tanto tiempo acumulando. Y aunque tal vez no lo sientas completamente todavía, ese es el inicio de un proceso más grande, un proceso donde Dios no solo quiere darte momentos de paz, sino una vida sostenida por su paz,
una mente entrenada en la confianza, un corazón firme en medio de cualquier circunstancia. Y es precisamente por eso que este momento no debe quedarse solo como una reflexión pasajera, sino convertirse en un punto de decisión, en un antes y un después, en el inicio de una nueva manera de vivir donde ya no permites que tu mente te domine, sino que decides entregarla diariamente a Dios, donde ya no aceptas la ansiedad como algo normal, sino que comienzas a reemplazarla con fe, donde ya no te defines por tus pensamientos, sino por la verdad que Dios ha establecido sobre tu vida. Por eso quiero invitarte, con intención y con propósito, a que no te desconectes ahora, a que permanezcas hasta el final de este mensaje extendido, porque lo que viene a continuación profundizará aún más en cómo puedes aplicar esto en tu vida diaria, cómo puedes detener esos ciclos mentales que te desgastan y cómo puedes construir una relación con Dios que no solo te consuele en momentos difíciles, sino que transforme completamente tu manera de pensar, sentir y reaccionar. Y si en este punto ya sientes que algo dentro de ti está siendo tocado, fortalecido o despertado, entonces hazlo visible. Suscríbete ahora mismo y escribe en los comentarios con determinación y fe esta declaración que puede convertirse en un punto de quiebre en tu vida. Hoy decido confiar más en Dios que en mis pensamientos. Porque cuando tomas una decisión consciente alineada con la fe, no solo estás repitiendo palabras, estás abriendo la puerta a una transformación que puede cambiar tu mente, tu corazón y tu destino de una manera profunda, real y permanente. Y mientras decides permanecer en este proceso de renovación profunda, es importante que comprendas una dimensión aún más elevada de lo que está ocurriendo dentro de ti, porque no se trata solamente de aprender a calmar pensamientos momentáneamente, sino de desarrollar una estructura interior sólida que sea capaz de sostener la paz incluso cuando las circunstancias externas intenten alterarla. Una estructura que no dependa de emociones fluctuantes ni de resultados inmediatos, sino de una convicción interna que ha sido cultivada a través de la fe, la rendición y la constancia en buscar a Dios más allá de lo que tu mente pueda entender. Porque la mente, por naturaleza, siempre buscará seguridad en lo visible, intentará encontrar estabilidad en lo predecible y procurará anticipar cada posible resultado para evitar el dolor. Pero en ese intento constante termina generando más tensión de la que puede soportar, porque la vida no fue diseñada para ser completamente predecible, ni tu mente fue creada para sostener todas las variables del futuro, y cuando intentas hacerlo, inevitablemente te enfrentas a una saturación que no solo afecta tus pensamientos, sino también tus emociones, tus decisiones y tu manera de percibir la realidad. Y es en ese punto donde se hace evidente una verdad que transforma completamente la manera de vivir, porque comienzas a entender que la verdadera seguridad no está en saber lo que va a pasar, sino en confiar en quien está contigo mientras sucede. Y esa diferencia lo cambia todo, porque cuando tu enfoque deja de estar en controlar el resultado y comienza a centrarse en la presencia de Dios, la presión interna disminuye, la ansiedad pierde intensidad y tu mente empieza a encontrar un descanso que antes parecía inalcanzable. Porque a lo largo del tiempo, sin darte cuenta, has podido desarrollar una dependencia inconsciente hacia el análisis excesivo, creyendo que mientras más piensas, más preparado estás, mientras más anticipas, menos te afectará lo inesperado, mientras más controlas mentalmente cada posibilidad, más seguro te sentirás. Pero la realidad es que ese patrón no te ha dado paz, te ha dado agotamiento, no te ha dado claridad, te ha dado confusión, no te ha dado control, te ha dado ansiedad. Y reconocer esto no es una derrota, es el inicio de una transformación genuina. Y esa transformación comienza cuando decides romper con ese ciclo,
cuando eliges conscientemente dejar de alimentar pensamientos que no construyen, cuando empiezas a observar tu mente sin identificarte completamente con ella, cuando comprendes que tú no eres cada pensamiento que pasa por tu mente, sino que tienes la capacidad de discernirlos, filtrarlos y entregarlos, y ese acto, aunque parece simple, es profundamente poderoso, porque es el punto donde recuperas autoridad sobre tu mundo interior. Y poco a poco, a medida que practicas esta rendición constante, algo empieza a cambiar en tu interior de una forma que no siempre es inmediata, pero sí profundamente real. Comienzas a experimentar espacios de silencio donde antes había ruido, momentos de claridad donde antes había confusión, instantes de calma donde antes había inquietud. Y aunque esos momentos al principio puedan parecer breves, con el tiempo comienzan a expandirse, a fortalecerse y a convertirse en una nueva base sobre la cual se sostiene tu vida. Porque la paz que Dios ofrece no es superficial ni temporal, es una paz que se construye desde adentro hacia afuera, que no depende de que todo esté resuelto, sino de que tú estés alineado, que no exige ausencia de problemas, sino presencia de fe. Y cuando esa paz comienza a establecerse en tu interior, te das cuenta de que muchas de las cosas que antes te afectaban ya no tienen el mismo impacto, porque has cambiado la manera en la que las interpretas, has cambiado la manera en la que reaccionas y sobre todo has cambiado el lugar desde donde vives cada experiencia. Y en ese nivel más profundo, descubres que incluso los momentos de incertidumbre pueden convertirse en oportunidades de crecimiento, que los pensamientos inquietantes pueden ser señales que te invitan a regresar a Dios, que la ansiedad no es un enemigo invencible, sino un indicador de que necesitas soltar algo que estás intentando sostener por tus propias fuerzas. Y cuando respondes a ese llamado en lugar de resistirlo, entras en un proceso de transformación que va mucho más allá de lo emocional, alcanzando tu identidad, tu propósito y tu manera de relacionarte con Dios. Porque ya no se trata solo de sentirte mejor, se trata de convertirte en una persona diferente, en alguien que no vive dominado por lo que piensa, sino guiado por lo que cree, en alguien que no se deja arrastrar por cada emoción, sino que aprende a sostenerse en medio de ellas, en alguien que ha comprendido que la verdadera fortaleza no está en tener todas las respuestas, sino en permanecer firme incluso cuando no las tiene. Y a medida que esta verdad se arraiga en tu interior, comienzas a experimentar una libertad que antes parecía lejana, una libertad que no significa ausencia de pensamientos, sino independencia de ellos, una libertad que no elimina los desafíos, pero sí cambia completamente tu forma de atravesarlos, porque ahora ya no reaccionas desde el miedo, sino desde la confianza, ya no decides desde la presión, sino desde la paz, ya no avanzas desde la duda, sino desde la certeza de que Dios está contigo en cada paso. Y este es el punto donde muchos se detienen, donde sienten alivio momentáneo, pero no continúan profundizando. Pero tú estás siendo llamado a ir más allá, a no conformarte con pequeños momentos de calma, sino a construir una vida estable en la presencia de Dios, a desarrollar una disciplina espiritual que fortalezca tu mente diariamente, a cultivar una relación que no dependa de circunstancias, sino que permanezca firme en cualquier situación. Por eso, si has llegado hasta este punto, no lo tomes como una simple experiencia emocional. Tómalo como una invitación clara a continuar este camino, a comprometerte con tu crecimiento interior, a decidir cada día que no volverás a vivir esclavo de pensamientos que no te edifican, sino que comenzarás a caminar en una libertad que se construye paso a paso, pensamiento a pensamiento, decisión tras decisión. Y si realmente deseas sostener esta transformación en el tiempo, te invito a que lo hagas tangible ahora mismo.
suscribiéndote a este canal y dejando en los comentarios esta declaración que sellará este momento en tu vida. Hoy renuncio al control de mi mente y abrazo la paz de Dios, porque cuando haces visible una decisión interna, le das fuerza, la afirmas y comienzas a vivir conforme a ella, permitiendo que esa verdad crezca dentro de ti hasta convertirse en una realidad firme, constante y profundamente transformadora. Y a medida que avanzas en esta comprensión más profunda, comienza a revelarse una dimensión aún más delicada y poderosa del proceso interior que estás viviendo. Porque no se trata únicamente de calmar pensamientos aislados, sino de reconfigurar completamente la manera en la que tu mente interpreta la realidad, la forma en la que responde ante la incertidumbre y el modo en que decide entre aferrarse al control o rendirse a la confianza, ya que en ese punto exacto se define si seguirás viviendo atrapado en ciclos repetitivos de ansiedad, o si comenzarás a caminar en una libertad progresiva que nace desde lo más profundo de tu espíritu. Porque existe una diferencia fundamental entre una mente saturada de información y una mente alineada con la verdad. Y muchas veces has intentado llenar tu interior con respuestas, explicaciones, soluciones rápidas o distracciones momentáneas, sin darte cuenta de que el verdadero descanso no proviene de acumular más pensamientos, sino de depurarlos, de filtrarlos, de someterlos a una verdad superior que no cambia con las circunstancias. Y es ahí donde Dios comienza a hacer una obra silenciosa pero contundente, enseñándote a discernir qué pensamientos provienen del temor, cuáles nacen de experiencias pasadas no sanadas, y cuáles simplemente son proyecciones de una mente que ha aprendido a anticipar el dolor antes de tiempo. Y en ese proceso, empiezas a notar algo que antes pasaba desapercibido. Comienzas a darte cuenta de que no todos los pensamientos que cruzan tu mente merecen tu atención, que no todos los escenarios que imaginas tienen fundamento real, que muchas de las preocupaciones que te roban la paz son construcciones internas que han crecido porque fueron alimentadas repetidamente. Y entonces comprendes que uno de los actos más poderosos que puedes ejercer no es pensar más, sino elegir en qué pensar. Decidir conscientemente hacia dónde dirigir tu enfoque, porque ahí es donde comienza la verdadera transformación. Y esta transformación no ocurre de manera superficial ni instantánea. Es un proceso intencional donde cada día se convierte en una oportunidad para reentrenar tu mente, para debilitar patrones antiguos y fortalecer una nueva forma de vivir basada en la confianza. Porque durante mucho tiempo tu mente pudo haber estado programada para reaccionar con miedo, para anticipar lo negativo, para sobreanalizar cada situación. Pero ahora estás siendo invitado a construir una nueva base, una estructura interna, donde la fe no sea un recurso ocasional, sino el fundamento constante sobre el cual descansas. Y en medio de ese proceso habrá momentos en los que sentirás que avanzas y otros en los que parecerá que retrocedes, días en los que la paz fluye con naturalidad y otros en los que los pensamientos vuelven con intensidad. Pero es precisamente ahí donde se prueba la profundidad de tu transformación, porque no se trata de nunca volver a tener pensamientos inquietantes, sino de aprender a no someterte a ellos, de reconocerlos, enfrentarlos y entregarlos sin permitir que definan tu estado interior. Porque la verdadera madurez espiritual no consiste en vivir sin conflictos internos, sino en saber dónde llevarlos cuando aparecen. Y cada vez que decides llevar tu mente a Dios en lugar de quedarte atrapado en ella, estás fortaleciendo una conexión que poco a poco se vuelve más natural, más firme y más determinante en tu vida, hasta el punto en que lo que antes te desestabilizaba ahora pierde su poder, lo que antes te paralizaba ahora solo pasa sin quedarse, y lo que antes te dominaba ahora simplemente ya no encuentra espacio en tu interior,
Y en ese punto, algo extraordinario comienza a suceder. Empiezas a experimentar una claridad que no depende de entender todo, una estabilidad que no se rompe con facilidad y una paz que no necesita explicaciones para sostenerse, porque has aprendido a confiar incluso cuando no tienes todas las respuestas. Has aprendido a soltar incluso cuando tu mente quiere aferrarse. Has aprendido a descansar incluso cuando las circunstancias no han cambiado completamente. Y esto no significa que dejarás de enfrentar desafíos, ni que tu vida estará libre de momentos difíciles, sino que tu manera de atravesarlos será completamente distinta, porque ya no lo harás desde la desesperación ni desde el agotamiento mental, sino desde una confianza profunda que te sostiene incluso cuando todo a tu alrededor parece incierto. Y esa confianza no nace de tu capacidad, sino de la certeza de que Dios está obrando incluso cuando no lo ves, incluso cuando no lo entiendes, incluso cuando tu mente intenta decirte lo contrario. Porque si algo debes recordar con absoluta claridad es que tu mente puede generar miles de escenarios, pero ninguno de ellos tiene más autoridad que la verdad de Dios sobre tu vida. Y cuando esa verdad se establece firmemente en tu interior, los pensamientos comienzan a perder su poder de intimidación, dejan de parecer tan grandes, dejan de imponerse con la misma fuerza y empiezas a verlos por lo que realmente son, simples posibilidades que no definen tu destino ni determinan tu paz. Y es en ese momento cuando comprendes que la libertad mental no consiste en tener control absoluto sobre todo lo que piensas, sino en no ser esclavo de ello, en no permitir que cada pensamiento dicte tu estado emocional, en no reaccionar automáticamente a cada idea que aparece, sino en elegir conscientemente desde la fe, desde la calma y desde la confianza en Dios. Por eso este camino que estás comenzando no es solo un alivio momentáneo, es una transformación progresiva que si decides sostenerla, cambiará la manera en la que enfrentas la vida en cada área, en cada decisión, en cada desafío, porque una mente que aprende a descansar en Dios se convierte en un lugar de fortaleza, en un espacio de claridad y en un terreno fértil donde pueden crecer pensamientos de esperanza, de propósito y de dirección. Y ahora que has llegado hasta aquí, no lo tomes como una simple experiencia pasajera. Tómalo como una invitación directa a seguir profundizando, a no detenerte en este punto, a continuar alimentando tu espíritu con este tipo de contenido que no solo te inspira, sino que te transforma desde adentro, porque lo que estás construyendo no es solo un momento de paz, es una nueva manera de vivir. Y si quieres seguir fortaleciendo esta transformación, suscríbete ahora mismo y deja en los comentarios esta declaración que marcará un antes y un después en tu proceso. Mi mente ya no me domina, ahora descansa en Dios, porque cuando declaras con fe lo que estás comenzando a creer, alineas tu interior con una verdad que tiene el poder de sostenerte, renovarte y llevarte a un nivel de paz mucho más profundo, estable y duradero del que alguna vez imaginaste.